Hola, buenos días. Esperando que todos se encuentren muy bien, ¿cierto? Vamos a comenzar entonces con la clase de ciencias para hoy. Hoy día vamos a trabajar en el texto del estudiante en la página 42 y 43, como dice nuestra planificación, ¿ya? Y luego vamos a trabajar en el cuaderno de actividades del estudiante en la página 28 y 29. Hoy día vamos a trabajar un tema que se utiliza mucho en nuestra vida diaria, que es clasificar, ¿ya? ¿Qué vamos a entender nosotros por clasificar? Cuando yo clasifico algo, ¿cierto? Yo eh, agrupo, ordeno algo, ¿cierto? Pero ese agrupar tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, yo tengo acá una corchetera, tengo un plumón, tengo un lápiz, ¿sí? ¿Ya? Y también tengo acá unos plátanos, ¿cierto? Unas manzanas, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen que clasifique o yo que clasifique, yo lo primero que hago es mirar cuáles son las características del lápiz, del plumón, de la corchetera, de los plátanos y de la manzana. Entonces, lo primero que a mí se me viene a la cabeza, ¿cierto? Es decir que el plumón, el lápiz y la corchetera yo los voy a agrupar, ¿cierto? Los voy a clasificar en un grupo como artículos para estudiar o que se usan para estudiar. El plumón yo lo uso en una sala de clases. El lápiz de pasta lo uso en una sala de clases. La corchetera igual, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? Tengo una manzana y los plátanos. Y estos dos los puedo agrupar juntos, ¿cierto? Porque son frutas o alimentos. Entonces, de todos los elementos que yo tenía, yo agrupé en dos grupos, ¿sí? Por un lado tengo las frutas y por otro lado tengo los elementos o artículos para trabajar en una sala de clase. Eso es clasificar, es agrupar, ¿cierto? Objetos, seres vivos, lugares o situaciones con características comunes. Esto tiene una característica en común, dos características en común, que son alimentos y que son frutas. Y este otro grupo tiene otra característica en común, que son materiales para trabajar, ¿cierto? Y que son objetos tecnológicos, ¿ya? Eso entonces es el tema que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Que es clasificar. Como dice ahí en el libro, entonces clasificar es agrupar objetos, seres vivos, lugares o situaciones de características comunes. Dice acá, a Cristóbal le pidieron clasificar algunos animales. ¿Qué características elegirías para clasificarlos? Cristóbal decidió clasificarlos según su cubierta corporal. Cuando nosotros hablamos de cubierta corporal, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a cómo es el oso, ¿ya? En este caso el oso tiene pelos, ¿cierto? Tiene piel, tiene cubierta de pelos. Esa es su cubierta corporal. La cubierta corporal es qué tiene sobre su cuerpo. En este caso el oso tiene pelos. El flamenco tiene plumas. La gaviota tiene plumas, ¿ya? El chimpancé, el chimpancé tiene pelos. El pato tiene plumas y el caballo tiene pelos. Entonces, oso, su cubierta corporal, el oso tiene pelos, flamenco plumas, gaviota plumas, chimpancé pelos, el pato plumas y el caballo pelo. Entonces, aquí usted lo que tendría que hacer, ¿cierto? Es a un lado agrupar, ¿cierto? Todos los animales que tienen pelos y al otro lado agrupar todos las aves en este caso o animales que tienen
plumas, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer acá rápidamente es el oso lo marcaríamos con el chimpancé, porque el oso tiene pelos, el chimpancé tiene pelos y el caballo tiene pelos. Entonces esos tres irían en un mismo grupo. Y por otro lado tenemos el flamenco, la gaviota y el pato. Y estos tres van juntos. ¿Por qué? Porque su cubierta corporal o sobre su cuerpo tienen plumas. ¿Ya? Sigamos. La actividad dice acá, ¿cuántos grupos podría formar? En este caso, el Cristóbal formó dos grupos, ¿cierto? Un grupo, el grupo 1, animales con pelos, que es lo mismo que hicimos en la hoja anterior. El grupo 1 con pelos puso el oso, el chimpancé y el caballo, porque los tres tienen pelos. Y el grupo 2 puso el flamenco, la paloma y el pato. Flamenco, paloma y el pato. ¿Por qué? Porque tienen plumas. ¿Ya? Ahora, dice, estas preguntas tienen que responder ustedes. ¿Estás de acuerdo con los grupos que formó Cristóbal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si usted está de acuerdo, le pone sí, ¿por qué? Si no está de acuerdo, no, ¿por qué? ¿Qué otro tipo de cubierta corporal conoces tú? Tenemos cubierta corporal de plumas, tenemos cubierta corporal de pelos. ¿Qué otro tipo de cubierta corporal conoce usted? Y le dejo este ejemplo. La tortuga. ¿Qué cubierta corporal tiene? La tortuga. Por otro lado tenemos el cocodrilo. ¿Qué tipo de cubierta corporal tienen estos animales? ¿Ya? Para que usted tenga una idea y pueda responder a la pregunta, ¿qué otro tipo de cubierta corporal conoces? ¿Ya? Dice, ahora ustedes en su casa van a pedirle a sus papás, ¿cierto? Algunos, dice, clasifica los objetos de tu mochila siguiendo estos mismos pasos. Pero ustedes, como no tienen tantos objetos en su mochila, en su casa van a pedirle a sus padres algunos objetos que tengan, por ejemplo, cuchara, plato, olla, o lo que ustedes tengan, y los van a clasificar en grupos. Recordar que clasificar es agrupar en grupos objetos que tienen las mismas características o cumplen la misma función. ¿Ya? Entonces ustedes van a clasificar objetos de su casa, ¿cierto? Y después los dibujan en su cuaderno. ¿Ya? Esas son las dos actividades que tienen que trabajar en el cuaderno en el texto del estudiante. Luego vamos a pasar a la página 28 del cuaderno de actividades y vamos a trabajar aquí con estos animalitos. Dice, ¿qué es clasificar? Clasificaré animales mamíferos. Recordemos que los animales mamíferos presentan algunas características, ¿ya? Como por ejemplo, nacen del vientre materno. Entonces, nacen del vientre materno, ¿ya? Están en la guatita de la mamá, ¿ya? Se llaman mamíferos porque maman, ¿ya? O sea, toman leche. Cuando son recién nacidos toman leche, ¿ya? Esas son las características más importantes de los animales mamíferos, ¿ya? Entonces, el león toma leche y nace de la guatita. La foca toma leche y nace de la guatita. La ballena, aunque ustedes no lo crean, ¿cierto? También nace de la guatita y toma leche, y la jirafa lo mismo. Entonces, pongamos atención, el león, ¿cómo es? ¿Cómo es su cubierta corporal? Tiene pelo, ¿cierto? ¿Cuántas patas tiene, por ejemplo? ¿Qué come el león? La foca lo mismo. ¿Dónde vive la foca? ¿Tiene patas? ¿Camina? ¿Se arrastra? ¿Ya? ¿Dónde vive? ¿Vive en la selva o vive en el mar la foca? La ballena,
Tenemos acá la ballena. ¿Cómo es la ballena? ¿Tiene pelos la ballena? ¿Dónde vive? ¿Qué come la ballena? Y por último tenemos la jirafa. ¿Cómo es la jirafa? ¿Dónde vive? ¿Cómo tiene sus crías la jirafa? ¿Ya? Entonces, con esas características, primero observo bien los animales, ¿cierto?, que aparecen acá, y veo esas características, cómo es, dónde vive, qué come, ¿cierto?, cómo nacen sus crías, ¿cierto? Con esas características después yo voy a responder las preguntas que aparecen acá. Dice, ¿qué característica elegirás para clasificarlo? Entonces, ¿qué característica? ¿Cómo usted va a clasificar los animales? ¿Los va a clasificar estos cuatro? ¿O los va a separar? ¿O va a hacer grupos según lo que comen? ¿Según dónde vive? ¿Según cómo es su cuerpo? Ahí usted tiene que elegir una de esas alternativas. ¿Ya? Luego, ¿cuántos grupos formarás? ¿Cuántos grupos se pueden formar con estos cuatro animales al separarlos? ¿Ya? Ahí tiene que ver usted si va a formar dos grupos, va a formar tres grupos, ¿ya? Y dice la última pregunta, ¿cómo los clasificarías en estos grupos? Propon una forma de hacerlo, que es lo que estábamos conversando recién. Esto los va a clasificar o los va a agrupar en otros grupos según lo que comen, según cómo es su cuerpo, dónde viven, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, reitero, usted observa los animales, el león, la foca, la ballena y la jirafa, luego conversa con su papá o con el adulto que esté, cuáles son las características de estos animales y luego responde las preguntas que aparecen acá, ¿ya? Y aquí en la clasificación usted cuando haga los grupos puede, ¿cierto?, hacer los grupos y dibujar el animal, ¿ya? Ya, esas serían las actividades para hoy de ciencias. Espero que estén muy bien. Un abrazo y cualquier duda que tengan me la hacen llegar al WhatsApp, ¿cierto? O me llaman simplemente por teléfono. ¿Ya? Que estén muy bien. Un beso y un abrazo.